Bueno, lo que ha pasado es que el gobierno se ha devorado las reservas internacionales. Teníamos el 2014 $15.000 millones en reservas internacionales. ¿Por qué llegamos a acumular tantas reservas? Porque experimentamos un boom de precios internacionales entre el 2006 y el 2014, y como Bolivia exportaba gas, pues exportamos gas a precios elevadísimos y logramos facturar $60.000 millones. Bueno, nuestras reservas internacionales incrementaron hasta llegar a $15.000 millones, récord histórico, el 2014. Pero a partir de ahí, el gobierno gastó y gastó y gastó, aun cuando las exportaciones de gas se habían caído, porque los precios internacionales se cayeron. Bueno, a la fecha tenemos alrededor de $1.700 millones en reservas. De 15.000 pasamos a 1.700. Y de esos 1.700, solamente 138 millones son cash, es decir, son divisas. Por lo tanto, lo que ha pasado acá es que el gobierno se ha despilfarrado el 90% de nuestras reservas. ¿Y por qué? Porque gasta a manos llenas, porque llevamos 12 años consecutivos de déficit fiscal en el país. 12 años consecutivos de déficit fiscal a un ritmo del 8%. Así no hay país que aguante. Entonces, para cubrir ese déficit, agarran las reservas, se las acabaron y al día de hoy ya no hay dólares. Por eso tenemos un tipo de cambio paralelo, donde el tipo de cambio está alrededor de 20 o 30% más alto que el tipo de cambio oficial. Por eso no hay dólares para pagar por combustibles, entonces no podemos importar los combustibles que Bolivia necesita, y sin combustibles no hay producción, y sin producción no hay comida. Entonces tenemos una crisis realmente severa por el gasto a manos llenas que el gobierno hizo por alrededor de 18 años. Vendíamos gas a un precio indexado al precio del petróleo. Entonces, cuando el precio del petróleo le pega la subida del 2006 al 2014, pues el precio del gas que Bolivia usaba para vender a Brasil y Argentina, pues también sube. Entonces, el ministro no hizo nada, simplemente le llegaba la plata, y entonces con esa plata el gobierno empezó a abrir empresas públicas. Tenemos más de 72 empresas públicas que no sirve para nada ninguna, y 72 empresas públicas que abrían puestos de trabajo para los militantes del partido. La burocracia estatal, que la gente en Sudamérica me entienda, la burocracia estatal se incrementó a tal punto que tenemos 600.000 empleados públicos al día de hoy, para un país de 11 millones de personas. 600.000 empleados públicos. El gobierno gasta $19 millones al día solo en sueldos y salarios. Entonces, ese es el grado de desbarajuste que nos ha dejado el ministro Arce, que ahora es presidente, y fíjate lo curioso, se queja y le echa la culpa de la crisis. Ha salido en conferencia de prensa hace 2 días, le echa la culpa de la crisis al anterior gobierno, además, donde él fue ministro. Entonces, ni él se la cree, ¿me explico? Entonces, para nada fue un buen ministro de Economía. Todos somos buenos ministros de Economía cuando nos llueve la plata, ¿no? Ahora sale el gobierno y le dice: che, que los bancos les den plata, les den dólares a los clientes, que ese es el problema, porque el gobierno le echa la culpa a todo el mundo. Le echa la culpa primero a los analistas, que nosotros veníamos diciendo que esto iba a haber una crisis muy pronto, y nos decían: los analistas son las aves de mal agüero. Después dijeron: son los exportadores que no traen sus dólares de vuelta. Después dijeron que son los bancos, ¿no es cierto? Que los bancos son los que... Pero es que los bancos no tienen dólares. Los bancos le dieron $3.000 millones al gobierno, y cuando sale el gobierno a decirle: ustedes, señores, los bancos tienen que darle plata a los clientes, los bancos sacaron una comunicación y dijeron: bueno, ¿usted quiere que yo le dé dólares a los clientes? Devuélvame esos $3.000 millones. Daniela, yo hace unos minutos te decía que las reservas internacionales en Bolivia están en 1.700 millones, de los cuales solo 138 millones son cash. ¿Cómo va a ser el gobierno para devolver $3.000 millones? Entonces, esto es un descalabro, pero por donde se lo quiera ver, ¿no es cierto? No tenemos dólares, el gobierno no va a tener para devolverle eso a los bancos. Lo que están haciendo ahora es raspar la última olla que existe, que es la olla de la gestora pública que maneja las pensiones de los ahorristas en Bolivia. La gestora maneja alrededor de $17.000 millones, y ya la semana pasada le ha pasado 500 millones al gobierno, de nuestros ahorros, para que el gobierno siga gastando. Este es un problema estructural, porque Bolivia generaba dólares esencialmente por la exportación de gas. Bueno, pero hicieron tan mal las cosas que cuando nos llovió toda esa plata, toda esa facturación de $60.000 millones, el gobierno no exploró por nuevos pozos gasíferos. Es más, ahuyentó a las empresas extranjeras que estaban encargadas de eso. Entonces no tenemos más gas, aun si los precios volverían a subir. Bolivia ya no tiene gas para vender. Además, durante 18 años se dedicaron a aplastar
y suprimir al sector privado. Le ponen cupos a la exportación, tenemos controles de precios. Esta es la receta típica del socialismo del siglo XXI, la receta de Cuba, la receta de Venezuela. Entonces hemos aplastado al sector privado y no tenemos plan B. El plan A se esfumó, no hay más gas, pero no tenemos plan B porque no tenemos un sector privado que salga a salvarnos las papas, ¿no? Entonces, Sí, no veo de dónde pueda sacar dólares el gobierno. No existe, digamos, una varita mágica, vamos a vender esto, vamos a hacer esto para sacar dólares. Lo que el gobierno tiene que hacer, sí. si el gobierno fuera responsable, es reducir el gasto, Daniela. Tenemos que reducir el gasto. No podemos seguir con estos déficits y comiéndonos las reservas internacionales. Solamente es de necios querer tener un resultado distinto habiendo intentado repetir siempre lo mismo. 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 Repetir siempre.